Hola, ahora vamos a hablar sobre los mercados de competencia imperfecta. Imperfecta quiere decir que no son de competencia perfecta por apología al título de la clase anterior. Los mercados no competitivos pueden verse desde la oferta o desde la demanda. Desde la oferta es donde hay pocos competidores ofreciendo un bien o servicio, por lo tanto tienen poder de mercado, poder de situar o de fijar precios y de determinar las cantidades que circulen en ese mercado. También hay consumidores con poder de mercado o imperfecciones desde el lado de la demanda, cuando son los consumidores que son muy pocos y tienen la capacidad de establecer precios y cantidades. Por el lado de la oferta hay dos cosas que van a determinar que los mercados sean imperfectos, es decir, que haya pocos competidores, y tiene que ver con los costes de producción y con las barreras de entrada al mercado. En la competencia perfecta no había barreras de entrada, en la competencia imperfecta hay barreras de entrada y hay costes de producción que van a determinar esas concentraciones de mercado. Las barreras de entrada, nada más para recordarlas, van a ser restricciones legales, donde alguien tiene que pagar patentes, licencias, derechos ambientales, pero también la publicidad y diferenciación del producto. Hay compañías que tienen campañas multimillonarias en inversión para diferenciar su marca de otras, y esa marca o esa fidelidad a la marca le vuelve diferente a otras y les hace tener cierto poder de mercado. Cuando uno logra crear apego a una marca, no importa el precio, uno va a preferir la marca, entonces le está dando poder a las empresas. Los mercados no competitivos también, aparte de las restricciones legales y de la publicidad, de los costos elevados de entrada, es decir, la inversión que tiene que ser muy grande para iniciar un proyecto o un emprendimiento. Hay costos de producción o costos de inversión tan elevados que ni siquiera los estados pueden costearlos. Hay muchos países latinoamericanos que tienen petróleo y que en la mayoría de casos es la empresa privada la que perfora los pozos petroleros y extrae el crudo porque los países son incapaces de poder invertir un monto tan grande para poder explotar sus recursos petroleros. Los costes de producción. Eh, Hay empresas que tienen economías de escala. Eso significa que una empresa cada vez, a medida produce más, produce a menor costo. Las economías de escala son crecientes cuando la producción crece y los costos unitarios disminuyen. Es decir, si yo producía 10 unidades a un costo de 5, cuando produzca 1000 unidades, mi costo puede ser 4 por cada unidad, es decir, va disminuyendo a medida que aumenta la producción. Hay economías de escala decrecientes o deseconomías que aumentar la producción implica aumentar costos, o las constantes que aumenta la producción y los costos en igual proporción. Generalmente las empresas muy grandes tienen economías de escala, es decir, que aumentan la producción y logran bajar costos unitarios. Esto hace que las empresas sean más grandes, y cuando las empresas sean más grandes significa que en el mercado van a haber pocas empresas compitiendo porque las que existen son muy grandes. Entonces esto es lo que se llama tendencia al monopolio natural. Empresas que tienen que ser grandes para tener costos bajos, como las empresas de servicio residencial de electricidad, de gas, de agua, tienen que ser grandes para disminuir costos. No pueden ser pequeñas porque los costos son demasiado elevados. El primer caso que vamos a ver es el del monopolio. El monopolio, en este caso, es un mercado donde no hay competencia porque literalmente solo existe una empresa que es la oferente, domina la oferta. Entonces, tiene control absoluto sobre las cantidades a producir, sobre los precios a fijar, y no hay alternativa para los consumidores. No pueden buscar otro competidor, no pueden comprar el mismo producto a otra empresa. Es la única que lo ofrece. Y generalmente los monopolios es porque hay barreras muy grandes para que un nuevo competidor ingrese. Y por ejemplo, podría ser una empresa de distribución eléctrica o un sumidero de desechos sólidos que tienen el control. Esta tiene el control de los desechos sólidos en la región metropolitana y esta
también el control del servicio residencial de electricidad. Las personas no tienen opción, tienen que tomar el único servicio que se ofrece. El oligopolio es cuando hay un número muy pequeño de empresas que dominan la mayoría del mercado, casi el 90%. Como el número de empresas es pequeño, pueden darse lugar convenios entre ellas o acuerdos. Puede haber negociaciones entre ellas para actuar de forma monopólica, es decir, ellos pueden negociar y evitar la competencia entre sí, o pueden competir, pero generalmente una competencia entre ellos haría que los precios bajaran mucho. Podría darse o una guerra de precios o un acuerdo entre ellos. Generalmente, cuando hay acuerdos entre ellos, las empresas se llaman cárteles, como los cárteles de la droga, o cuando hay una competencia extra precio entre ellos, generalmente evitan competir vía precios, como ejemplo estas dos marcas que evitan competir vía precios y compiten por otras vías, más general con la publicidad o sus diseños, pero evitan bajar de precios para no perder una cuota, para no obligar al competidor a bajar los precios. Esta noticia es acerca del precio negativo del petróleo. Es porque la OPEP actúa como un cártel. Los países productores de petróleo eh, llegan a un acuerdo entre ellos sobre las cuotas y los precios a fijar sobre la producción de petróleo. Entonces son pocos competidores y están haciendo un acuerdo entre ellos a cuánto fijar el precio y qué cantidad producir. Este tipo de negociaciones, cuando las hacen las empresas en los países, son consideradas ilegales y las instituciones del Estado condenan dichas acciones. Hay otro que se llama la competencia monopolística. En este escenario, cada empresa produce un artículo que es muy similar al de sus competidores. Pueden haber muchos competidores, pero lo que hace diferencia a la competencia perfecta es que cada empresa diferencia su producto de la otra competencia. Pueden haber muchos, pero todos van a ser diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces esas empresas con diferenciar el producto logran tener precios altos respecto a la competencia sin perder clientes porque las personas van a tener cierta fidelidad a la marca. Veamos un mercado de hamburguesas donde vamos a encontrar muchas empresas internacionales ofreciendo el mismo servicio. Acá hay dos logos, pero sabemos que existen muchas más empresas y uno puede preguntarle a cualquier persona cuál marca le sabe más rica y una persona va a contestar cuál le gusta más, porque ha logrado tener una fidelidad a la marca. Aquí es muy importante los gastos que hagan en publicidad y en diferenciar el mismo producto, porque aunque estamos hablando de lo mismo, no son exactamente iguales y eso hace que tengan poder de mercado, que suban precios, que determinen las cantidades a vender y que el consumidor no tenga alternativa cuando el consumidor se siente identificado con una marca, no la va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo responden los estados a las concentraciones de mercado o a la competencia imperfecta? Cuando hay concentraciones de mercado significa que pocas empresas dominan la oferta o dominan el mercado, básicamente. Entonces, primero hay regulaciones de monopolios. Cuando los monopolios son muy grandes, se fija un precio a pagar. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en El Salvador fija los precios o regula los precios de la electricidad porque es un monopolio. También regula los precios de las tarifas de celulares, de telefonía, porque también es una competencia, es un oligopolio. Hay leyes antimonopolios. En El Salvador está la ley de fomento a la competencia y la superintendencia de competencia, que lucha por prohibir concentraciones de mercado. Por ejemplo, que un oferente o que un competidor compre a otro para quedarse el solo, ¿verdad? Como están haciendo las telefónicas, que una compró a otra y ahora pertenecen al mismo dueño. Entonces, eso está supervisado por la Superintendencia de Competencia. Y lo más extremo es convertir monopolios privados en empresas públicas, es decir, nacionalizarlas. Pero eso es como la última instancia.
Hay concentraciones de mercado también desde la demanda, cuando los que tienen el poder de situar o de fijar el precio y las cantidades a comprarse y a venderse son los demandantes. El caso más extremo es el monopsonio, donde solo hay un comprador y hay muchos oferentes. Entonces, quien tiene el poder ahí para situar precios y fijar cantidades, términos de entrega, la calidad y servicios post-consumo son los compradores o el único comprador. Esto puede ser el ejemplo de un supermercado que le compra a una red de productores de verduras locales, donde el supermercado va a ser el único comprador y va a tener muchos proveedores o muchos productores locales queriendo venderle. Entonces, quien tiene el poder ahí es el que compra. Hubo un oligopsonio donde hay pocos compradores y muchos oferentes. Este es el caso, por ejemplo, del chocolate, donde hay muchos países que exportan cacao, pero pocas empresas que lo compran y que luego venden el producto procesado. Imagínense la doble concentración cuando una empresa es monopólica desde la oferta y también es monopsónica desde la demanda. Entonces tiene doble poder de mercado. Esas son las imperfecciones, este es un cuadro resumen. En la fila están la demanda y en la columna los oferentes. Cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes hay competencia perfecta. O puede ser competencia monopolística cuando el producto esté diferenciado. En la competencia perfecta el producto es homogéneo. O pueden haber muchos oferentes y pocos demandantes y eso se llama oligopsonio. O lo contrario, ¿verdad? Muchos demandantes y pocos oferentes y eso se llama oligopolio. O muchos oferentes y un solo demandante y eso se llama monopsonio. O muchos demandantes y un solo oferente que es monopolio. El caso más extraño va a ser el monopolio bilateral donde haya un solo oferente y un solo demandante. Cuando eso ocurre es mejor que o el demandante compre al oferente o el oferente compre al demandante. Esas son las concentraciones de mercado, las pueden ver también en este libro. Ahora vamos a ver la respuesta a los problemas que quedaron pendientes o que eran la tarea. El problema 1 teníamos dos funciones una de oferta y una de demanda y nos pedía encontrar el equilibrio. Entonces igualábamos las funciones de oferta y a las funciones de demanda y una vez igualábamos también agrupábamos las P en un lugar y las cifras en otro y nos quedaba 5 pesos igual a 200. Entonces 200 entre 5 igual a 40, el precio de equilibrio era 40 y luego nos pedía encontrar la demanda de equilibrio o la cantidad de equilibrio. Esa era más fácil porque nada más sustituíamos el precio en la función de oferta y de demanda y al sustituir P en lugar de 40 en lugar de P nos iba a dar 70 y esa es la cantidad demandada de equilibrio. Para graficar necesitábamos el precio más alto, entonces la demanda igualada a 0 y despejábamos el precio y nos iba a dar 75. Y luego donde nacía la curva de oferta, el precio más bajo, despejábamos precio igualando a 0 la oferta y nos iba a quedar 50 es igual a 3P, P es igual a 50 sobre 3, P es igual a 16,67. Y luego iban a graficar, ¿verdad? Que iba a ser el punto de equilibrio y de donde nacían las curvas. Lo siguiente, el 3 no lo voy a hacer porque era gráfica y eso solo es análisis, pero vamos a hacer el 2. Calcule la función de oferta de mercado cuando existen tres oferentes que tienen esta función y otros tres que tienen esta función. Cada función representa 3, entonces había que hacer lo siguiente. Multiplicar por 3 la primera y multiplicar por 3 la segunda. Y entonces, una vez teníamos las dos multiplicadas por 3, 3 por 20, 60, 3 por 3, 90, 3 por 15, 45 y 3 por 10, 30, respetando los signos, íbamos a sumar las dos. Y al sumar las dos íbamos a sumar 60 más 10, o perdón, aquí 60 más 30, y nos iba a dar 90, y 90 menos 45 nos iba a dar 135. Y esta era la función de oferta de mercado. ¿Y cuánto ofertaríamos a un precio de 10 en esta oferta de mercado? Nada más sustituíamos 10 en esta oferta de mercado. 90 por 10 menos 135 nos iba a dar 765. Acá hay un error, esto era 30. Esto era 30, nada más es el error. El 4, ¿verdad? Si cuando el precio de un electrodoméstico es 40, se demandan 70 unidades. Y cuando el precio sube 10 unidades monetarias se demandan 50, pues teníamos los datos para calcular la elasticidad de la demanda. El precio 1 es 40 y la cantidad demandada de ese precio es 70. Luego, el precio sube 10,
quiere decir 40 más 10, 50, y las cantidades demandadas son 50. Teníamos la fórmula, la variación en los precios, la variación en las cantidades sobre los precios por precio sobre cantidad inicial. Entonces nada más sustituíamos los datos, hacíamos esta 50 menos 70 menos 20, 50 menos 40, 10, y 20 menos 40, 20 menos 20 por 40, menos 800, 10 por 7 o por 70, 700, y nos iba a dar menos 1.14%. ¿Qué significaba? Que es elástica, que cuando el precio sube un 1%, la demanda iba a bajar 1.14% en mayor proporción. Luego teníamos el 5, ¿verdad? Cuando un precio de un electrodoméstico es 40, se ofertan 70, y cuando este sube, se ofertan 100. Cuando suben 10 unidades monetarias, se ofertan 100 unidades. Entonces teníamos la elasticidad precio de la oferta. ¿Y qué vamos a tener? Cuando el precio es 40, se ofertan 70, pero cuando el precio es 50, se ofertan 100. ¿Por qué 50? Porque el precio sube 10 unidades. A 40 le sumo 10, van a dar 50. Entonces vuelvo a aplicar la fórmula, variación en las cantidades sobre la variación en los precios por precio sobre cantidad inicial. Y 100 menos 70 sobre 50 menos 40 por 40 sobre 70. Me va a quedar arriba 30, abajo 10, 40 sobre 70, 3 por 4, 1200, 10 por 70, 700, y me va a quedar 1.71%. En este caso me va a quedar positivo, porque siempre va a ser positiva la elasticidad de la oferta, y cuando el precio sube un 1%, la oferta sube en mayor proporción, en 1.71%. Y luego la quinta, ¿verdad? Teníamos dos funciones, la de demanda y la de oferta, y vamos a encontrar el precio de equilibrio. Entonces igualamos las dos funciones, la de oferta y la de demanda. 85 más 10p igual a 135 menos 15p. 15, y luego agrupamos las p, 15 más 10, 25, 135 menos 85 nos iba a dar 50, y entonces 25p igual a 50, y va a ser, pasamos a dividir p, igual a dividir 25, p igual a 50 entre 25, 2, y ahora que teníamos que el precio de equilibrio es 2, encontramos la demanda de equilibrio. 85 más 10 por 2 nos iba a dar 105, y la demanda 135 menos 15 por 2 nos iba a dar 105, y ahora que ya teníamos las dos, y vamos a graficar el equilibrio. No lo voy a graficar, pero entonces vamos a continuar con encontrar la elasticidad de la demanda cuando el precio y la cantidad de equilibrio, usando el precio y la cantidad de equilibrio, y luego viendo cuando el precio es 4 y la cantidad demandada es 75. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Cuando el precio es 2, se demandan 105, pero cuando el precio es 4, se van a demandar 75. Y tenemos la fórmula 75 menos 105, ¿verdad? 75 menos 105, 4 menos 2 nos iba a dar 75 menos 105 menos 30, 4 menos 2, 2, 2 por 105, y nos va a dar, aquí podíamos eliminar este 2 con este 2, y nos iba a quedar menos 30 sobre 105, nos iba a dar menos 0.28. Acá no es elástica, acá es inelástica, porque cuando el precio sube un 1%, la demanda baja en 0.28%. O sea, baja en menor cantidad. En el documento va a ir, este error va a ir solventado, y el anterior también. Eso es todo.